la Corte puede hacer varias cosas, ¿ah? Si me permite, las comento. Sí, claro. Una de las que ella puede hacer es decir, el pronunciamiento del tribunal viola los parámetros de ejecución de la sentencia Barrios Altos, de sentencia La Cantuta, y la dejo sin efecto. Estamos conectados con Eloy Espinosa, que como ustedes saben es miembro del Tribunal Constitucional. Eloy, muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás, siempre es un placer estar en tu programa. ¿Qué es lo que implica esta resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? O sea, ¿estamos obligados a acatarla? O sea, el gobierno o el sistema de justicia está obligado a no proceder a liberar a Alberto Fujimori como ha decidido el Tribunal Constitucional. Sí, porque por encima de lo que resuelve una Corte Suprema o un Tribunal Constitucional, si se ha firmado el protocolo de admitir la competencia de la Corte, está lo que puede decir la Corte Interamericana. Dos, este es un caso que precisamente tiene actuación por las condenas que se hacen al Estado peruano y a Alberto Fujimori en particular por los casos de Barrios Altos y La Cantuta. Y obviamente, cuando se dio el indulto de 24 de diciembre del 2017, era un indulto lleno de defectos, y como todavía Fujimori está en cárcel, entonces el órgano competente para seguir a un alto funcionario que esté en cárcel es la Corte Suprema. O sea, por más que haya gente que diga lo contrario, la competencia de la Corte Suprema se extiende hasta el momento en que Fujimori es liberado y pasa un trámite de rehabilitación como todos los presos. Entonces, lo que ha hecho la Corte Interamericana, se entera de una sentencia del Tribunal Constitucional que parece ir en contra de lo que ya se ha ido trabajando por la situación de Fujimori, y plantea lo que ellos llaman medidas provisionales. Un momentito, nada se mueve, yo voy a revisar los expedientes, las situaciones que me traen para hacer un pronunciamiento al respecto. Nosotros tuvimos esta experiencia cuando se nos acusó injustamente por el caso Frontón. Entonces el expresidente de la Corte, porque la Corte no estaba en sesión, dio medidas provisionales para que no fuéramos nosotros sancionados por el Congreso. Es una práctica habitual de la Corte cuando quiere meterse en un caso a resolverlo ya. Y tiene todo el escenario para resolverlo ya, porque ahí está justamente la carta, que es carta oficial firmada por el secretario general de la Corte Interamericana, Pablo Saavedra. Lo que va a ser muy probable, Nicolás, es que el día 6 y el día 7, que estaban programados para revisar el cumplimiento del caso Barrios Altos, el tema principal de la discusión sea el tema de si es válido o no la sentencia, si es válida o no la sentencia que emitimos. Ahora, y ante eso el tribunal, la Corte puede hacer varias cosas, ¿ah? Si me permite, las comento. Sí, claro. Una de las que ella puede hacer es decir, el pronunciamiento del tribunal viola los parámetros de ejecución de la sentencia Barrios Altos, de sentencia La Cantuta, y la dejo sin efecto. La Corte tiene competencia para eso. Ha dejado sin efecto sentencias en otros países, e incluso algún país le ha dicho: bórrate este artículo de la Constitución porque está en contra de la Convención. ¿Qué otra cosa podría hacer la Corte? Suspender la sentencia del tribunal y asegurar que se le haga un examen objetivo de salud a Fujimori, porque el sistema internacional de derechos humanos no quiere que alguien muera en la cárcel. Entonces, si está en una condición Fujimori de enfermo terminal, entonces podría salir a un hospital, a una clínica. Pero eso hay que acreditarlo, porque en este momento Fujimori ha tenido condiciones para proteger su salud bastante por encima de cualquier preso en Latinoamérica, no hablo del Perú. Entonces tiene una enfermera, tiene un tópico, tiene un carro de ambulancia que lo lleva a la Clínica Centenario, que es el de la colonia japonesa, y no olvidemos que 3 días antes de la resolución del tribunal,
la señora Keiko Fujimori sacó un tuit diciendo que estaba muy contenta porque su papá se había recuperado una descompensación y lo volvían tranquilo a la Dirogues. Entonces, nos quedan estos caminos. Nos queda el camino de que la Corte saque y deje sin efecto lo hecho por el tribunal, o que diga un momentito, si el argumento es que este señor está enfermo, claro, validar si esa información. Ahora, una persona que tiene 83 años, no. Ahora, Eloy, esta resolución, digamos, ¿a quién implica? Es decir, el Tribunal Constitucional ha tomado una resolución. Esta resolución ya fue notificada al doctor Parco, que fue el que presentó el recurso, y entiendo que ya fue notificada también a las autoridades judiciales de Ica. ¿Y es la Corte de Ica la que tiene que ordenar la liberación? ¿Ese es el procedimiento? Es decir, ¿qué es lo que tiene que pasar acá? ¿Qué es lo que está diciendo la Corte Interamericana para traducirlo en efectos prácticos? Que la Corte de Ica no ordene la libertad de Alberto Fujimori, no proceda a ejecutar la libertad. Así es, mientras la Corte no tome pleno conocimiento de la sentencia y sus votos, entonces recuerda que todo el paquete hace más de 100 páginas, entonces la Corte dice, aquí no se mueve nada, el señor Fujimori queda en la cárcel y nosotros evaluaremos si su actitud y con la sentencia del tribunal desobedece el parámetro de cumplimiento de una sentencia ya dictada por la Corte. Entonces, para la Corte es una orden que da al Estado peruano, no solamente al Tribunal Constitucional, al Poder Judicial, al Poder Ejecutivo, a todas las instancias del Estado peruano, es que mientras la Corte Interamericana no tenga claro qué hacer con Fujimori y cómo evaluar en la sentencia del Tribunal Constitucional, entonces Fujimori no puede salir. Claro. Solamente cuando la Corte se pronuncie en uno u otro sentido es que se verá si Fujimori pero la pregunta que se hace todo el mundo es en la cárcel. Pero la pregunta es, ¿quién es el que en este momento tiene a cargo acatar o no esta decisión de la Corte Interamericana? La Corte de Justicia de Ica. En principio todo el Estado peruano, Nicolás. O sea, ni el INPE puede hacer gestiones, ni el Poder Judicial puede hacer gestiones, ni el Tribunal Constitucional puede hacer gestiones, ni el Ejecutivo puede hacer gestiones. O sea, los pronunciamientos de la Corte Interamericana comprometen a todos los estados. O sea, entonces la orden es para todo el Estado peruano y para todos los funcionarios del Estado peruano. Entonces, en el Perú, si un funcionario entonces incumple esta orden de la Corte, se mete en serios problemas y mete al país en serios problemas por un incumplimiento de una orden de la Corte. Ahora, el tema es que Keiko Fujimori ha responsabilizado al presidente Pedro Castillo por cualquier consecuencia que no liberarlo podría tener sobre su salud. Pero lo que tú nos estás diciendo, Eloy, es que en realidad esta no es una orden que el presidente Castillo debe cumplir. Esto es una orden supuestamente que debería cumplir, insisto en la pregunta, todas las autoridades, como tú dices. Es decir, tiene esa facultad que es lo que a la gente le sorprende, ¿no? O sea, ¿puede una Corte Internacional ordenarle al sistema de justicia y penal peruano no liberar a una persona pese a que el Tribunal Constitucional ha resuelto que sí? Es que lamentablemente o afortunadamente, como lo quieras ver, por encima de lo que pueda resolverse en el espacio nacional, por encima de lo que diga un Tribunal Constitucional o una Corte Suprema, está el espacio supranacional. Entonces, cuando hemos asumido el compromiso que la Corte Interamericana tenga competencia para resolver casos peruanos, hemos asumido que sentencias emitidas en el Perú puedan ser suspendidas o puedan quedar sin efecto. Eso lo hemos asumido.
y hemos asumido que la obligación es para todo el Estado peruano, desde el presidente Castillo, pasando por el Tribunal Constitucional hasta el último funcionario del INPE. Suena fuerte, y es fuerte, pero es precisamente las competencias que tiene la Corte, y no son nuevas, ¿ah? Si tú recuerdas el caso del Frontón, donde a 4 magistrados del tribunal se les quiso sacar del cargo, la Corte dio estas medidas provisionales y ahí suspendió la sanción que querían plantearnos en el Congreso, y después se pronuncia sobre el asunto de fondo. Ahora este pronunciamiento del asunto de fondo puede ser muy rápido. ¿Y por qué puede ser muy rápido? Porque justamente toda esta situación de liberación, dudas de liberación de Fujimori, ocurre cuando la Corte Interamericana está en sesión. Está en sesión. Ahora, ¿cuándo termina este periodo, esta sesión 147 de la Corte Interamericana? Porque lo que ellos dicen en su propia resolución es que esta sesión va a resolver. ¿Cuándo termina esa sesión? Puede, porque la Corte ha separado el día 6 y el día 7 para ver los avances o los retrocesos en el caso Barrios Altos. Entonces, eso ya estaba puesto en agenda antes incluso que ocurra el indulto. O sea, si la Corte llega a una convicción de que, por ejemplo, el fallo del Tribunal Constitucional va en contra de la ejecución de Barrios Altos y La Cantuta, se deja sin efecto el fallo del tribunal. Exitosa. Si la Corte Interamericana considera que hay que hacerle un examen por autoridad competente, que ella misma designa cuál es, se le hará un examen al señor Fujimori y se le podrá indultar solo si es un enfermo terminal, porque él es una persona condenada por varios delitos, y el único supuesto que la Corte permite la liberación de una persona que está cumpliendo su pena es que si tiene una enfermedad terminal, no si tiene alguna enfermedad por la edad de 83 años. Tenemos 100 presos en el Perú que pasan de 80 años. Tiene que ser una enfermedad terminal que haga imposible que pueda estar en una casa y tiene que ir a una clínica, a un hospital a tratarse para sobrevivir, ¿no? Está muy claro, Eloy, como siempre. Te agradezco mucho por esta comunicación, ha sido muy gentil. Un abrazo. Yo soy el agradecido. En cualquier momento que conversamos, Nicolás.